Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a hablar de un personaje que algunos conoceréis, otros no. Yo creo que hay gente que lo conoce, es más conocido en el mundo de la ingeniería y también hace poco lo conocí porque tiene un hecho por el que es más o menos, hay gente que lo conoce porque es un hombre que yo lo conocí porque vi a un documental que está bastante bien, por cierto, y alguna vez haré podcast, que son las obras de ingeniería, esas grandes obras en la época del franquismo. Había ese documental en HBO+, estaba viendo ese documental y hablaron de la Cruz de los Caídos, esta gran cruz, que es la cruz más grande que hay en el mundo, en la cruz del Valle de Cuelgamuros. Pues en esta cruz estuvo ahí implicado de una manera u otra, aunque él directamente no quería estar, pero veía que se iban a perder vidas humanas si él no estaba ahí, y no cobró ni siquiera por ese proyecto, pero para que no se fuera al traste todas las vidas que se podían perder en esa gran obra, pues ahí estuvo. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de nada más y nada menos que Carlos Fernández Casado, que es un ingeniero. Yo diría que Carlos Fernández Casado es ingeniero, constructor, humanista, porque el tío tenía una cabeza, vamos, es de esos tíos que hay quien diría que soy un poco exagerado, pero es como bueno, hay quien diría que Leonardo da Vinci, pero siempre ponemos estas comparaciones de Leonardo da Vinci y todos estos estereotipos, pero él es Carlos Fernández Casado y él tiene su propia obra de manera escrita, de manera física, con sus puentes, con sus edificaciones, y es un hombre, aunque también yo creo que le pasó factura el no ser tan conocido, porque muchas de sus obras eran en la época del franquismo. Él era republicano, eso también veremos en su biografía, que vamos a repasar un poquito, que le pasó factura, y eso le pasaría un poco en factura, pero es un tío que era muy buen ingeniero, porque era de los mejores ingenieros de su época, pero también luego en el tema de la historia, en tema de filosofía, es que el tío sabía prácticamente de todas estas personas que le preguntas prácticamente de cualquier cosa y cualquier tema, y de ellos sabía. De historia también le apasionaba mucho, y veremos que también hizo cosas, mezclando su pasión por la ingeniería y su pasión por la historia. Pues Carlos Fernández Casado, que estudió en la Escuela de Caminos con 14 años, o sea, fijaros, y acabó con 19. Claro, mucha gente hoy cuando empieza la carrera, empieza después del bachiller, empieza a los 18 años prácticamente, y este hombre con 19 años ya había acabado la carrera. Fue el tercero de su promoción, y diréis, bueno, entonces no era tan buen estudiante. Bueno, es que la mayoría de los que iban a su curso tenían bastante más edad que él, eso también influye. Hizo la carrera de ingeniero de telecomunicación para tener más salida, porque en esa época, imaginaos, estamos hablando Carlos Fernández Casado, que en toda esta época, en los años 20, principios del siglo XX, años 20, cuando empieza sus estudios. Y bueno, hizo esos estudios de telecomunicaciones, aunque luego en el tema de telecomunicaciones prácticamente lo abandonó, no trabajó mucho en eso. Y eso se le considera un hombre del Renacimiento, porque es saber absolutamente de todas las materias. En Granada empezó sus estudios de filosofía y acabaría después de la Guerra Civil. También se licenció en la especialidad de historia. Conoció a gente, bueno, vamos a hablar gente con la que convivió y con la que estuvo, que bueno, Federico García Lorca, Fernando de los Ríos, y formó parte, que ahora veremos, junto a Félix Ugarte, de esta empresa en la que hizo muchos proyectos. Forma parte del proyecto Gallo, que es una revista que hubo en la época, en la que escribía gente como Federico García Lorca, Ortega Gasset, Fernando, como he dicho, Fernando de los Ríos, toda esta gente, Fernando Giner de los Ríos, toda esta gente con la que se mezclaba, y luego compartía esa filosofía, esa pasión por la literatura y todo ello con los proyectos de ingeniería que ahí empezó a hacer poquito a poquito con esos proyectos, y luego hizo su libro de cálculo de estructuras reticulares, que es uno de los mayores tratados en esa época de ingeniería, estudiado en muchas universidades, aunque en la madrileña prácticamente se ignoró.
También decir que este libro de estos cálculos reticulares luego ha envejecido mal, porque como pasa en el tema de la ingeniería, la arquitectura, de la ciencia en general, tú haces unos tratados, aunque sea buenísimo, aunque esté muy bien documentado, pero toda la ciencia va evolucionando, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno y veremos que Carlos supo evolucionar y supo reciclarse y hacer construcciones. No es el típico que se especializa en un tipo de construcción o de ingeniería de puente y dice, bueno, de aquí tengo de eso es mi especialidad y de ahí yo no salgo. Y Carlos se casó con una mujer que fue familiar de Francisco Giner de los Ríos, y veremos que le va un poquito eso de que su mujer fuera familia de Francisco Giner de los Ríos, en ciertos aspectos de la vida le va a lastrar. La guerra civil le pilla en San Sebastián, que estaban ahí, digamos, veraneando, pero fueron a Francia y ahí no estuvieron mucho tiempo. Podrían haber hecho lo que hicieron mucha gente, que fue de Francia quedarse o saltar a países como México o a otros sitios y exiliarse, porque él era de convicciones republicanas, pero bueno, él decidió volver a Madrid. O sea, encima, no es que se fue a Madrid, como diríamos, más que la Boca del Lobo, una zona en conflicto, no Boca del Lobo, porque era de convicciones republicanas y Madrid estaba en poder republicano, pero él sabía que había un riesgo del viaje y de todo. Estuvo en una unidad militar destinada a construir refugios en el bando republicano, estos refugios y búnkeres, que por cierto, yo he visto algunos de los que él hizo y me lleva una sorpresa, porque yo que he hecho en Valdemorillo y en otros sitios que he estado haciendo excursiones a ver búnkeres, me da una grata sorpresa y ver que he estado en búnkeres por dentro incluso, que eran suyos, y en algunos también hay en la casa campo, ideados por este hombre. En esta época tuvo amistad con el pintor Benjamín Palencia, que os recomiendo que veáis sus obras si podéis, porque bueno, es un pintor que bueno, merece bastante la pena. Es que ya digo, como suele decir, los genios se juntan con estos genios, y tuvo amistad con grandes genios. Ya en la posguerra se salvó por poco de ser procesado. Recordemos que estuvo como ingeniero en el bando republicano. Muchos soldados, por mucho menos, estuvieron en la cárcel, incluso fueron fusilados por el mero hecho de estar en ese bando. Y le dieron algunos trabajos, pero al poco de acabar la guerra civil, pero pasaba que le despedían y sin tener explicación ninguna. Claro, se cree que era por haber colaborado con la República en la Guerra Civil, y estos lazos familiares que tenía con Francisco Giner de los Ríos, con su familia, la familia de su mujer. Se cree que esos lazos que tenía, que diréis, pero si él, bueno, diríamos que no tenía que ver, pero sí, porque él estaba también muy ligado a algo que muchos conoceréis y que daría para muchísimos podcasts, y lo trataré alguna vez, que es la Institución Libre de Enseñanza, donde salió muchos genios, también grandes hombres, grandes mujeres de la ciencia, de la poesía, de la literatura, de todos los campos, y esta actitud libre de enseñanza daría para mucho. Le postergaron, entonces le abrieron expediente, le depuraron. Esto de abrir expediente y depurar, ¿qué significa para muchos que no colocáis el tema de la posguerra y después de la guerra civil, la gente que vivió en la época de Franco? Sobre todo que había sido de frente ideológico republicano, pues que no podías optar a muchos puestos públicos. Más adelante podrá optar, pero le costó muchísimo esfuerzo, y por haber tenido unas convicciones y por haber estado en ese bando republicano, pues le postergaron 40 puestos en el escalafón para cualquier puesto público. Es que prácticamente no podía ser ni conserje. O sea, fijaros, un tío que tenía un cerebro, había escrito tratados y todo a una edad muy joven, y era un cerebrito, también sabía de otras materias, y en vez de aprovechar todo ese potencial que tenía, en otros países te dirían, bueno, porque pasó por ejemplo en Estados Unidos os quiero recordar que después de la Segunda Guerra Mundial
se cogió a muchos alemanes, incluso a muchos también que habían huido de la Unión Soviética, y le importaba cero sus convicciones, en plan, ven aquí, sé que eres muy buen científico, usamos todo tu cerebro para hacer inventos para mi país o para empresas de mi país, y el resto me da igual, pero en España siempre hemos sido de tratar mal a nuestros héroes y a nuestros científicos, y hay una frase que se suele decir que inventen otros. Pues aquí pasaba con Carlos que se le postergaba y no se le daba oportunidades, no podía ser profesor ni funcionario. Ya veremos que más tarde será profesor, pero era su sueño que un poquito se postergó más tarde en el tiempo. Alguien que fue muy importante en la vida de Carlos Fernández Casado fue Félix Ugarte. Félix Ugarte le dio la oportunidad. Ya había trabajado con él, pero digo, mira, tú vas a trabajar en los proyectos que yo haga, que por cierto participaba en muchos concursos públicos, y fueron un gran tándem porque él tenía la infraestructura, tenía todo, y claro, sin ello Carlos no podía haber hecho esos proyectos, y sin Carlos no le hubieran dado muchos de esos proyectos y no se hubiera finalizado con éxito. Le dieron muchos concursos públicos, entre ellos el estadio de Chamartín, y cambiar la solución de estructuras, la hacían más barata y limpia. Claro, eso para el gobierno, para un gobierno, recordemos, de Franco en la época de posguerra, que digamos que mucho dinero no había, pues eso era algo muy importante, que fueran los concursos públicos más baratos y ganaran muchas obras, y por eso tienen tanta obra. Si vais por ejemplo por España, podéis ver la cantidad de puentes que tiene este hombre, Carlos Fernández Casado, que diseñó un montón de puentes, porque trabajó en esta empresa de Félix Ugarte como jefe de puentes. Aparte, en los años 60 sería profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Lograría esto que le costó hacer, y montó una oficina propia de proyectos. Es que ya digo, este hombre estaba en mil cosas, aparte de sus trabajos sobre arqueología e historia, como el estudio de la conducción romana de aguas en Almuñécar, y ahí descubrió uno de los primeros sifones de origen romano. El tío se fue ahí al Almuñécar, estuvo ahí investigando para su libro y descubrió un sifón de origen romano, y fue el principio del amor por la ingeniería romana, que tendría ahí en bastantes libros, en bastantes artículos y en muchas obras. Toda su vida siguió formándose, sacando en los años 60 la carrera de Derecho, y casi toda, que no se las llegó a sacar, pero casi toda la de Psicología. Es que ya os digo, tiene la carrera de Ingeniería, la carrera de Ingeniería de Caminos, de Telecomunicaciones, la de Historia, la de Filosofía, la de Derecho, la de Humanidad, la de Psicología por poco. Es que, y luego otros estudios que él iba estudiando por su cuenta. Es que este hombre era un hombre todoterreno. Su capacidad de escritura fue muy grande, y tiene más de 11 libros escritos y más de 150 artículos en diversas revistas. Uno de sus libros más conocidos es Arquitectura de la Ingeniería, con muchos de sus trabajos y acompañados de fotografías. La relación con Félix Ugarte fue buena hasta que dejó de trabajar por problemas de enfermedades, pero fue una relación que duró bastante en el tiempo. A ver, se puede decir, no, fue una relación profesional y se tenían bastante estima. No, lo que se suele decir, que aunque te lleven muy bien profesionalmente, no eran lo que se suele decir íntimos amigos, porque tú puedes tener a alguien una relación profesional muy buena, pero luego no, por cosas de la vida, no ser amigos, pero realmente se llevaban muy bien profesionalmente y fueron un tándem bastante bueno. Solo tuvieron un choque, que fue con el tema que he dicho al principio, que fue con el tema de la Cruz del Valle de los Caídos, también conocido como Valle de Cuelgamuros. Pues ahí es donde de ninguna manera Carlos quería participar, pero al final, cuando veía que se iba a ir todo al traste y que iban a perder vidas humanas, pues ahí decidió, pero con esas condiciones que he dicho antes. No quiso probar absolutamente nada de ese proyecto, y que ahí no estuviera su firma. Él iba prácticamente de escondidas a ver el proyecto, pero bueno, ahí estuvo, y sin él, prácticamente sin su mano, pues probablemente hubiera pasado una tragedia. Y una de las dificultades y obras más dificultosas fue la estación de trolebuses de Madrid. Y en plena madurez, a los 58 años, se puso a aprender la técnica de los puentes pretensados, y escribió varios libros y tratados sobre estos proyectos de puentes.
Es lo que he dicho al principio, que este hombre no se amilanaba, no decía, bueno, yo es que estoy especializado en este tipo de obras, como me encargan otro tipo de estructuras, pues voy a pasar de esto, y él seguía, se adaptaba, es que era un camaleón, un todoterreno. Otra de esas obras importantes que tiene en su currículo es la de la obra de Almodóvar, de este río. Tuvo un laboratorio de ensayo de estructuras, de modelos de puentes y otras construcciones, probando técnicas innovadoras, que muchas de esas técnicas ahora se usan hoy en día, y que luego ejecutaría en muchas obras. Y fijaros, pidió ingreso en el Estado para estar en la jefatura de puentes, aunque oficialmente no le quitarían la sanción hasta más adelante, cuando tenía la cátedra en la Escuela de Caminos. Estuvo en la jefatura de puentes hasta 1963, hasta que tuvo que dejarlo, ya que le pedían estar de manera exclusiva, y como hemos visto, él tenía muchas ocupaciones y era imposible con el resto de proyectos. Y por la escasez de hierro tuvo que proyectar puentes sin hierro, los llamados por el propio Carlos Fernández Casado los puentes anacrónicos, que también es de estas cosas que dicen, madre mía, cómo le daba a la masa gris, que se suele decir. Y ejemplos son el puente de Mérida o la dársena de Guadalquivir, o todas las grandes obras suyas fueron ser parte del equipo que hizo, a los que gusta el fútbol, el San Mamés. Me refiero al antiguo, no al que está ahora, porque San Mamés, como sabéis, hace unos años se derribó y se hizo un estadio nuevo, pero ese característico arco que tenía el estadio de San Mamés, el antiguo, pues eso fue invención del bueno de Carlos Fernández Casado, y que en las restauraciones él puso como en condición, si aquí se hace una restauración, que continuara ese arco, que también, a ver, era algo estéticamente muy bonito, pero era algo también que tenía mucho sentido arquitectónicamente y como ingeniería, para dar todo ese sentido a esa obra. La oficina de proyectos en la que participaba su hijo se presentó a muchos concursos de empresa, pero por curiosidad de la vida, jamás se especializó en puentes. Era de estos actores que dices, bueno, es bueno en comedia, aunque se presenta en papel de drama, no le voy a coger porque es bueno en comedia. A mí me recuerda como a Alfredo Landa, que era un actor de comedia, pero tiene papeles como en El Craz, en Los Santos Inocentes y en otras películas. Pues con Carlos Fernández Casado no le querían dar la oportunidad de otras obras que no fueran puentes, pero el hombre, vamos, estaba súper capacitado para ello, hasta que la enfermedad le impidió estar en esas obras, y escribió libros como el de la ingeniería hidráulica romana. Le encantaba la docencia y le encantó sus clases en la Escuela de Caminos. Yo he visto relación con sus alumnos, con otra gente, y realmente le encantaba el tema de enseñar. También le encantaba la filosofía, lector de Platón, y asistía a todas las clases del filósofo Zubiri, otra persona que también daría para podcast, como se suele decir. Destacar su pasión por el mundo romano, todos sus libros que escribió sobre puentes romanos, sobre la ingeniería romana, y investigó mucho sobre todo ello. También publicó libros muy completos sobre los acueductos romanos. Y bueno, luego fallecería en el año 88. Casi toda esta información que os estoy leyendo y bueno, un poquito recitando, la sacaron de un libro que escribió su propio hijo. Este hijo, que es Leonardo Fernández Troyano, que trabajó junto a Carlos Fernández Casado, y contaba un poquito su vida junto a su padre, toda su obra. Y bueno, está muy bien conocer este ingeniero que yo llamaría ingeniero humanista, renacentista. Es tantas cosas este hombre, y yo creo destacar la vida, y muchos de vosotros, algunos ya lo conoceréis y otros no, pero está bien que investiguéis su obra, leáis sus libros, veáis sus puentes, porque es de estos artistas que digo yo, porque aunque sea un nombre de ciencia, también para mí es arte la ciencia. Para mí estos puentes que se levantan en estas estructuras, sobre presas, sobre todos estos puentes y todas estas obras de ingeniería, para mí es arte, cómo se logra levantar y cómo la ciencia que tiene todo detrás. Y así que os animo a que vayáis a visitar sus puentes, toda su obra, su legado, y que represente este hombre.
y que parte de su vida fue tapado y no fue destacado todo lo que tenía que ser destacado por la simple motivo de que tenía convicciones republicanas. Y eso parece de mentira, pero en este país se penaliza bastante. Así que ahí os dejo la vida de Carlos Fernández Casado, el ingeniero que yo llamaría humanista y renacentista. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.